Hola mi gente, saludos a mi gente de Venezuela, Milton, Sorimar, felicidades por este tremendo trabajo que hicieron aquí en Santo Domingo, en Santiago, en la ciudad corazón, la ciudad de los 30 caballeros Nada, señores, vamos a tocar unos temas muy interesantes de técnicas de cierre de venta. Vamos a hacerlo un poquito breve, pero primero, lo más importante, cuando tú sales a emprender en lo que es las ventas, la vestimenta es lo más importante. En el caso mío, la vestimenta es tan importante como el conocimiento. Me explico, hay personas que salen a mercadear productos y salen con un traje negro, un traje azul marino. Eso no se puede. De día tiene que salir con un traje gris, azul claro, beige, colores vivos, colores claros, corbata llamativa, bien rasurado, gelatina, si es mujer, el pelo suelto, un perfume no muy fuerte, no te haga moño, pantalones holgados, chaqueta, bien profesional. A veces las mujeres se ponen un pantalón muy apretado y lo que venden es otro producto, y no queremos eso, queremos que vendan el producto. Así que la vestimenta es lo más importante. Y otra cosa es que si tú tienes un reloj y vas a vender, lo más importante es que tú coges el reloj y lo entres en tu bolsillo, porque de repente te pueden mandar a sentar en un sitio o espera un ratito y tú empiezas a mirar la hora, y si la gente te ven viendo la hora, van a pensar que tú estás desesperado y la conexión, el hilo, la venta se puede caer. Los zapatos bien brillados, la media bien combinada con el traje. O sea, todo un empresario, todo un ejecutivo, porque tú vas es a ganar. Ahora bien, la técnica número uno es cuando tú vas a un sitio o tú haces una cita por teléfono, siempre cuando tú haces una cita por teléfono o vas a un sitio, siempre pregunta por la persona encargada, la persona que toma decisiones. Nunca hable con secretaria, no está mal, pero siempre habla con el encargado o con el propietario o con el dueño, ¿ok? La idea es que tú conectes con la persona encargada, con la persona que toma decisiones. Bien, cuando estés en el sitio o en la casa de familia, trata siempre de no hablar de productos. Yo siempre me enfoco, cuando entro a un sitio, me enfoco es en si voy por ejemplo a una oficina o voy a una casa de familia, siempre me enfoco, hago como un rápido escaneo de lo que a ellos les puede gustar, de lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, si la persona juega golf o le gusta la pesca marina, yo trato de enfocarme en lo que a él le gusta. Inmediatamente yo conecto con lo que a él le gusta, inmediatamente empiezo a hablar con esa persona de lo que a él le gusta, para poder romper el hielo, para poder hacer una conexión con la persona. Inmediatamente empiezo a hablar con él del golf o de la pesca, empiezo a hacerle preguntas, siempre le hago preguntas para que él me responda. Y luego después de 5 o 6 minutos, que ya tengo cierta conexión, entonces empiezo a presentar a lo que fui, a venderle los productos. Entonces, una cosa importante es, siempre tú tienes que presentarle a las personas 3 o 4 o 5 productos. No le presente un producto, porque si le presentas un producto es muy probable que te diga que no. Ahí entra lo que se llama la técnica del menú. Cuando tú vas a un restaurante, ¿qué es lo primero que tú pides? El menú. Entonces en el menú hay diferentes tipos de platos para que tú elijas, para que tengas opciones. Es igual también con los productos. Cuando tú vas a un sitio, cuando tú vas donde un cliente, tú le muestras 5 productos y se lo muestra, le habla brevemente del producto y luego espera su respuesta. Normalmente te van a preguntar, ¿y cuál es el precio? Tú le respondes, muy buena pregunta, pero tú sabías que la lecitina hace esto y hace esto. Tú sabías que el producto de fregar la loza de los platos hace esto y hace esto. Tú sabes que el multiuso hace esto y hace esto. O sea, le da ventajas y beneficios. Entonces al final le da el precio. Y cuando tú le das el precio al final, ¿qué pasa con la gente? No encuentra el producto costoso porque le diste muchas ventajas y beneficios. Bien, entonces hay otra técnica que se llama la técnica de asumir que la venta va. Esa técnica es bien interesante. Hay que tener un poquito de coraje y estar bien positivo y creer en uno, sobre todo. Cuando tú vas a un sitio y hablas con el prospecto cliente. ¿Por qué digo prospecto cliente? Porque siempre esos clientes míos, yo termino dándole el plan y obviamente la idea es auspiciarlo, ¿ok? Entonces cuando hablo con el prospecto cliente, le empezamos a hablar por ejemplo de la lecitina, por decir un producto.
él me pregunta, él me hace preguntas interesantes, entonces la lecitina sigue para, él me pregunta a mí, wow, la lecitina, entonces yo estoy asumiendo que él quiere el producto, pero no hemos hablado de precio. Simplemente me está haciendo preguntas que yo asumo que la venta va. Entonces automáticamente yo saco mi factura, y le pregunto, Milton, ¿su nombre es Rodríguez? Y obviamente, como no es Rodríguez, él me corrige y me dice Quintero. Entonces yo escribo su nombre en la factura. Si él permite que yo escriba su nombre en la factura, es porque la venta va. Entonces, si yo todavía no estoy claro que la venta va, le pregunto, ¿su número es 548? Y él me dice, no, 809. Y digo, perdón, y me equivoco a propósito. Por lo tanto, si él permite que escriba su nombre en la factura y escribe que yo escriba su teléfono, es porque la venta va. Lo único que tiene que pasarle la factura, firme ahí y ya está hecha la venta. Bien, entonces hay otra técnica muy interesante, muy interesante, que es la técnica no vine a vender nada. El ser humano desde que nace hasta la fecha que tiene, alguien le quiere vender algo, ¿sí o no? Entonces cuando yo voy donde una amiga, donde un familiar a una casa y voy y hago una cita por teléfono, y cuando voy allá a la casa me aparezco con mis bultos, con mis herramientas, y ellos se dan cuenta que yo tengo algo que venderle, es muy probable que me digan, mira, si tú viniste a vender algo, aquí no hay dinero. Entonces yo automáticamente le digo, no. Primeramente, yo no soy vendedor, yo solamente soy consultor. Yo te vengo a ofrecer algo muy interesante para que tú lo veas. De hecho, yo no te vine a vender nada. Tú le quitas ese bloqueo mental de que le fuiste a vender algo, por lo tanto, te reciben. Entonces, cuando tú estás allá, te sientas a conversar con la persona, escanea la casa para ver lo que le gusta nuevamente y chequea, empieza a hablar para que ella te diga realmente cuál es el botón caliente. Técnica número 3, creo que 3 o 2. Bueno. El botón caliente. El botón caliente es una técnica muy interesante. Cuando tú estás hablando con una persona, la persona te puede decir, mira, si tú supieras que yo voy para una boda el mes que viene y quiero bajar unas cuantas libras. Ya sabes cuál es el botón caliente. El botón caliente es que ella quiere adelgazar. Por lo tanto, tú empiezas a ofrecer el producto de adelgazar. A ofrecerle y a darle la ventaja y beneficio. Pero recuerda que tú no estás vendiendo nada. Automáticamente ella te puede preguntar, ¿y cuánto cuesta eso? Tú dices, bueno, muy buena pregunta, pero tú sabes que el producto hace esto, y para esa boda tú rebajarías tanta libra y por lo tanto, tantos kilos, y por lo tanto tú estarías bien.